Bueno, gente, llegó el momento de decirte si un purificador de aire realmente vale la pena. Antes de empezar el video, debo decirte que este video no ha sido patrocinado por nadie. Yo compré este producto porque quería probar un purificador de aire, ya que veo buenas reseñas. De hecho, este es un bestseller en Amazon y dije, ¿por qué no? Déjame probar este purificador de aire, ya que tiene buenas reseñas y aparte de que tiene buenas reseñas, tiene un gran precio. Así que es importante destacar que este video no ha sido patrocinado y aquí más o menos voy a estar hablando de mi experiencia. Es la primera vez que pruebo un purificador de aire y quiero decirte si realmente vale la pena. Llevo varias semanas usando este producto y quería notar yo a nivel físico de cómo me siento. Esto va también para las personas que sufren de asma, que son asmáticos. No sé si así es que se dice, pero también para las personas que sufren, si el polen está muy fuerte, pues un purificador de aire te ayuda con todo esto. Yo últimamente he tenido problemas de que estoy estornudando mucho y tenía siempre mi nariz siempre llena de mosco. Siempre estaba y yo decía, rayo, ¿por qué me está pasando esto si yo no tengo gripe? Y es que últimamente yo tengo mis PC encendidos, nunca apago mis computadoras, tengo también un ventilador siempre prendido y esto hace que el polvo, ¿verdad? Las partículas que entran de afuera hacia adentro de la casa, pues esto se riega y cuando tú estás respirando, pues lógicamente tú en tu casa vas a estar respirando estas partículas que no se ven. Así que estuve viendo las características y este producto elimina esas partículas casi en un 100%. Ahora bien, vamos a hablarte de las características rápidamente y luego te digo mi experiencia, ¿verdad? Cómo me he sentido yo después de 2 semanas. Si estoy respirando mejor, si tengo menos secreción en mi nariz, si estoy estornudando menos, porque esto fue lo que me hizo a mí investigar un producto como este para yo reducir esa molestia que yo tenía. Últimamente he tenido esa molestia y por eso estuve investigando y vi algunas reseñas que decían que un producto como este te ayuda con esto. Así que este video es más como una experiencia de uso. Característica muy buena. Esta unidad es compatible con Alexa de Amazon. En caso que tú quieras controlarlo sin tener que tocarlo, pues puedes hacerlo. Yo lo sincronicé, me va muy bien. Aparte de esto, tiene una aplicación muy chula. A través de la aplicación se conecta, ¿verdad? Se conecta por Wi-Fi, lo sincronizas con la aplicación y vas a poder controlar todas las funciones sin necesidad de tener que venir acá y tocarlo de manera manual. Ahí estoy pasándote algunas imágenes donde yo lo tengo montado y la verdad es que me va bien. La aplicación es muy versátil, muy fácil de entender. Es una aplicación como esta. En este momento no hay conexión porque lógicamente yo lo tengo desconectado porque lo traje para acá para hacer el video y hablarle a ustedes de mi experiencia. Aquí está la parte frontal, aquí está el Control Master. Aquí tú vas a poder de manera manual, vas a poder controlar todas las funciones de este purificador de aire. Aquí vas a poder aumentar y bajar la velocidad en el ventilador. Vas a poder colocarlo en modo noche. Me gusta porque cuando tú lo pones en modo noche, ya sea que lo pongas de manera manual o de manera automática, pues puedes hacerlo. Simplemente tocas un botón, se apagan las luces y aparte de que se apagan las luces, pues el ventilador entra en un modo súper silencioso. Así que cuando tú lo dejas encendido, cuando vayas a dormir en las noches, pues no vas a tener el problema de ruido porque es súper silencioso y puedes activarlo y desactivarlo con Alexa. De manera, ¿verdad? Si tú cuentas con una bocina inteligente con Alexa, pues también vas a poder controlar esta unidad. También aquí en la parte de arriba tiene un temporizador en el cual si tú quieres, por ejemplo, que se apague a cierta hora, pues puedes hacerlo. Le das y se va a apagar sin problema. Cabe destacar que el aire purificado sale hacia arriba, ¿verdad? Y
Si tú, por ejemplo, estás en invierno y hace mucho frío, pues debes tener cuidado porque tira muchísimo viento. Si lo pones a la máxima velocidad, pues vas a notar que sale muchísimo viento y esto hace que salga un aire frío. Eso es en caso de que estés en invierno. Si estás en verano, pues lógicamente lo que el ventilador va a hacer, purificar el aire, pero no te va a servir como un aire acondicionado. Así que cuando yo hablo de aire frío es cuando estamos en invierno, y eso es en caso de que tú vivas en un país frío. Otra cosa que hay que destacar, y es que me gusta esta parte de arriba, está muy chulo, los botones responden muy bien, no tengo, a nivel de tecnología, no tengo ninguna queja. Es un producto que está bien elaborado, funciona bien a través de la aplicación y funciona bien todo esto de aquí. También algo importante, y es que el filtro se quita aquí en la parte de abajo, tiene esta tapa, simplemente le haces un clip, ve, y retiras el filtro. Me gusta algo en cuanto al filtro, mira, lo voy a sacar para que vea cómo es este filtro que está acá, enorme. Si te das cuenta, es un filtro muy grande. Si tú lo compras, recuerda, cuando llega tienes que quitarle un plástico que trae, porque viene con una protección que si tú no lo quitas, pues no estarías haciendo nada, porque recuerda que el aire se absorbe por aquí, el filtro absorbe las partículas y por aquí arriba sale el aire purificado, ¿no? Así que recuerda, si tú te compras este producto, y me gusta que si el filtro, por ejemplo, lo venden por separado, y cuando el filtro se daña, pues tú tienes la opción de comprarlo. El filtro cuesta unos $50 y te dura muchísimo tiempo, y tú no tienes que estar revisando cuándo tienes que cambiarlo. Es decir, tú puedes quitarlo, sacarle el sucio con una aspiradora, vuelve y lo colocas, y cuando ya el filtro no te dé para más, pues tienes la opción de reemplazarlo por uno nuevo y no pasa nada. Bien, en la parte de aquí arriba me gusta porque tiene, ¿verdad?, como dos especies de sujetadores que tú lo vas a agarrar por aquí para llevarlo a la parte de tu casa que tú quieras. En cuanto al peso, para el tamaño, siento que no pesa nada, y para ser honesto con ustedes, el diseño me gusta. Tiene un gran diseño, súper agradable. Lo puedes colocar en cualquier parte de la casa. Y si tú, por ejemplo, quieres usarlo como un ventilador que te esté dando aire fresco, pues tú vas a poder tener que voltearlo, porque el aire sale por aquí. A mí me hubiese gustado que el aire del ventilador saliera por los lados, pero no, el aire sale hacia arriba. Y me parece a mí que sale hacia arriba porque de esta manera choca en la casa y se expande, y de esta manera vas a tener un aire más fresco en tu casa. Ahora bien, visto las tecnologías, visto un poco de las características, ahora llega la parte donde voy a hablarte de mi experiencia en sí. ¿Realmente funciona un purificador de aire, dado a que es mi primera experiencia? Y señores, debo decirte de que sí, me funciona, porque después que lo compré, se acabó, casi ya no estornudo, casi no estornudo. Aparte de esto, mi nariz está limpia, no tengo siempre mi nariz, porque eso era algo que me hacía sentir muy incómodo, que cada rato tenía que estar limpiándome la nariz y estaba, ¿verdad?, tenía mosco en la nariz. Y esto fue una de las cosas que me hizo a mí el comprar este producto, y en ese sentido funciona, porque si yo comparo el antes y el después, pues se me va muy bien. Y eso que estoy hablando de que yo soy una persona que casi siempre tengo una ventana abierta. La ventana tiene una protección con una malla, pero aún así hay partículas que pasan. Tengo también un ventilador siempre encendido, porque al tener mi PC prendida, siempre me gusta como que el aire esté circulando dentro de mi habitación. Temas a destacar: esto no te va a dar para toda la casa. Este apenas te ocuparía una habitación master, un master room, una habitación grande, pues te ocuparía sin ningún problema. Si tú tienes una casa inmensa, pues tendrías que comprar varios, uno para la, ¿verdad?, uno para la sala, otro para las otras habitaciones, en caso de que tú quieras tener toda tu casa cubierta en cuanto a minimizar estas partículas que a nosotros nos hace daño, que a muchas personas esto nos hace daño. Así que, basado en mi experiencia, pues es un producto que lo recomendaría. Me encuentro que el precio es justo,
el precio está bien, porque estuve viendo otras marcas y el precio, ¿verdad? Una marca que me gustaba, que el precio costaba entre 500 y 600 dólares, era muy caro. Por eso decidí irme por una opción más económica y que funcionara. Así que hice una investigación y en Amazon me encontré con este bestseller. Es uno de los más vendidos y a nivel de reseña está casi en 5 estrellas, y por eso me llamó la atención y decidí probarlo. Hasta este momento a mí me ha ido muy bien. Tiene otras características, y es que si detecta que hay humo o hay olores muy fuertes dentro de tu casa, pues él se encarga también de purificar ese aire. Yo estuve haciendo pruebas con una vela, ¿verdad? Una de estas velas aromáticas que sueltan cierto olor. Yo estuve haciendo pruebas para ver si detectaba este olor fuerte, porque esas velas a mí me hacen sentir como mar también. Cuando están encendidas tienen un olor agradable, pero yo tiendo después de un rato a sentirme como incómodo, quizá por el humo que tiran. Y yo hice una prueba, lo puse al lado de una vela como esta y no funcionó. Sentía que respiraba mejor, pero los sensores no me dijeron que había que el humo estaba contaminado, que el aire se estaba limpiando. Eso fue una prueba que yo hice y ahí no me funcionó. Sí, yo sentía de que después que lo encendí, sí, yo sentía que no me sentía incómodo aunque la vela aromática estuviese encendida. Me sentía mejor, porque lo que pasa conmigo es que cuando se enciende una vela como esa, pues quizá el humo de la vela me hace sentir como un poquito incómodo. Cuando prendí el producto y lo puse al lado, puse la vela aquí. Era una prueba que estaba haciendo. Lástima que no la grabé, pero lo puse aquí y puse el purificador al lado para ver si los sensores que están aquí arriba me daban alguna alerta o algo, porque cuando ellos tienen un sensor que te dicen cuando tu aire está bueno, que está agradable. Si tu aire está contaminado, pues te va a dar una, ¿verdad? Te va a dar una señal aquí de que tu aire no está bueno, de que el aire donde tú estás está dañado, y él se va a encargar de purificarlo y ponerlo agradable. Pues da la casualidad que aquí donde vivo todavía no me ha dado una señal de que tengo problemas con mi aire. Siempre ha estado bueno. Sí, yo he notado de que ya no tengo este problema en mi nariz, ya no estoy estornudando más, y creo que ha sido lo más importante de este producto, y por eso me voy a quedar con él, porque sí he notado una mejora en ese sentido. En cuanto a la vela aromática, pues sí sentía que respiraba mejor, pero no me dijo aquí de que el aire estaba contaminado ni nada por el estilo. Si así pasa, o si tú estás viendo este video porque estás interesado en comprarte este producto, pues puedes hablarme en mi cuenta de Instagram, @AlexMingetti, ya que este producto lo voy a dejar para mi uso personal. Este producto no ha sido patrocinado, yo lo compré de mi bolsillo porque necesitaba una herramienta como esta, y hasta este momento ha dado los resultados. Llegamos a la parte final. Espero que este video ayude a más de uno. Si tú lo compraste y tienes buenos resultados, pues escríbeme en los comentarios. Si también lo compraste y a ti no te sirvió para nada, pues sería bueno también que lo escriba en los comentarios, porque de eso se trata este canal de tecnología, que nosotros veamos cuáles productos tecnológicos realmente valen la pena. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Ya sabes, suscríbete,